Tenía 16 años, y lo único que tenía era el llanto de su bebé. Y una llave de motel. Se llamaba Alma, y aunque su nombre brillaba como promesa, su vida estaba llena de sombras. La echaron de casa cuando su madre vio la prueba de embarazo. No hubo preguntas, ni abrazos, solo gritos, y una maleta en la puerta. «En esta casa no crías vergüenzas», le dijo su madre, con los ojos nublados por el juicio y el miedo. Esa noche, Alma durmió en una banca de la terminal, acariciándose la barriga, rezando sin palabras, solo con el alma hecha un suspiro. Pasaron los meses como hojas arrastradas por el viento, entre casas de amigas que no eran tan amigas, trabajos que la explotaban y puertas que se cerraban apenas veían su vientre, hasta que dio a luz en un hospital público, sola, con una enfermera que le dijo con voz seca: «Firma aquí, es para el acta del bebé». Y así comenzó su vida como madre adolescente, sin nadie que la mirara con ternura. Nadie, excepto su hijo, ese niño que no tenía nada, pero que la miraba como si fuera el mundo entero. Esa noche, con apenas unas monedas en el bolsillo y un bebé llorando de hambre, Alma pidió ayuda en la calle. Una mujer de mirada dura le dio una llave y dijo: «Es el cuarto 17. Tienes 5 horas. Después, te vas». Era un motel barato, de los que huelen a olvido y tienen más fantasmas que huéspedes. Pero Alma solo vio una cama, una frazada y un techo donde poder cobijar a su hijo. Se sentó en la orilla del colchón y con manos temblorosas le dio el último biberón que le quedaba. Luego, mientras el bebé dormía en su pecho, lloró. No por tristeza, no del todo. Lloró por no saber cómo seguir, pero también por no haberse rendido. Y justo cuando estaba por dormirse, alguien llamó a la puerta del cuarto 17. «Si alguna vez sentiste que el mundo da la espalda a los inocentes, quédate aquí conmigo, mi reina. Esta historia no empieza con gloria, pero sí termina con bendición». El golpe a la puerta fue suave, casi como un aviso del destino. Alma se sobresaltó, cubrió al bebé con su cuerpo por instinto y preguntó: «¿Quién? ¿Quién es?». No hubo respuesta, solo el eco de la lluvia afuera y una sombra bajo la rendija de la puerta. Con miedo, se levantó y giró la perilla. La puerta se abrió apenas, y del otro lado había un hombre de traje oscuro, empapado, con el cabello pegado a la frente por la tormenta. En una mano llevaba un maletín gris, en la otra, un paraguas cerrado. «Perdón, ¿está usted bien? Escuché llorar a un bebé», dijo con voz grave pero amable. Alma lo miró, desconfiada. No podía entender qué hacía un hombre elegante en ese motel. «Estamos bien, no necesitamos nada», respondió, y cerró la puerta de inmediato. Pero el bebé volvió a llorar, con fuerza, como si algo dentro de él también supiera que ese hombre traía algo diferente. Del otro lado de la puerta, el hombre permaneció en silencio unos segundos. Luego dijo: «Hay una panadería al lado. ¿Le puedo traer leche? O algo caliente? No me debe nada». Silencio. Alma no respondió, pero su estómago gruñía, su hijo lloraba, y el alma se le partía en dos. Minutos después, escuchó pasos alejándose. Pensó que se había ido, pero volvió. Tocó una vez más, y esta vez dejó una bolsa en el suelo, una botella de leche, pan dulce y un sobre blanco. Alma abrió lentamente la puerta. Nadie a la vista, solo el eco de la tormenta y el recuerdo de aquella voz. Tomó la bolsa, entró al cuarto y fue directo a alimentar al niño. Solo después, con manos temblorosas, abrió el sobre. Y dentro, encontró algo que la dejó sin aliento. Era una tarjeta de presentación, con un nombre que ella había escuchado en las noticias. La tarjeta blanca brillaba bajo la luz amarilla del cuarto. Tenía un nombre impreso con letras elegantes: Santiago del Valle Garza. Y debajo, una sola palabra: empresario. Alma parpadeó, incrédula. Lo había visto en la televisión alguna vez. Dicen que heredó millones tras la muerte de su esposa, que vivía solo en una casa tan grande que el eco era su única compañía. Un millonario. ¿Pero qué hacía un millonario en un motel de mala muerte? ¿Y por qué había dejado comida y su tarjeta? Alma miró a su hijo, dormido, con la boquita abierta y la manita sobre su pecho. Le acarició la frente y murmuró: «No sé qué significa esto, mi amor, pero vamos a tener fe». A la mañana siguiente, apenas el sol asomaba tímido entre nubes, alguien volvió a tocar la puerta. Esta vez,
Alma no tuvo miedo. Abrió. Era él, Santiago. Igual de serio, con el mismo maletín gris y una bolsa de pan caliente en la otra mano. «Buenos días. No quise incomodarla anoche, pero me quedé pensando en ustedes. Si necesita ayuda, puedo llevarla a un lugar más seguro». Alma bajó la mirada. No confiaba en los ricos. Nunca le habían tendido la mano. Pero algo en la voz de ese hombre no sonaba a interés. Sonaba vacío. Un vacío parecido al suyo. «¿Por qué hace esto?», le preguntó con sinceridad. Santiago guardó silencio. Luego dijo: «Porque escuché el llanto de su hijo. Y me recordó algo que no quiero olvidar». Alma dudó, pero la palabra «seguro» resonaba fuerte. Y su hijo merecía más que un colchón húmedo y paredes llenas de grietas. «Está bien», respondió apretando fuerte al niño contra su pecho. «Pero solo si me promete una cosa». Santiago la miró, curioso. «¿Cuál?». «Que no espera nada de mí, porque ya me han quitado bastante». Él asintió con la mirada perdida en un recuerdo que no quiso nombrar. Y juntos, por primera vez, salieron del cuarto 17, sin saber que ese paso cambiaría sus destinos para siempre. Pero al llegar al auto de Santiago, Alma encontró algo en el asiento trasero, algo que no podía ignorar. Era un coche negro, limpio, elegante, tan distinto a todo lo que Alma había tocado en meses. Santiago abrió la puerta con cuidado, y ella entró con el bebé en brazos, pero al sentarse, notó algo en el asiento trasero. Una foto, dentro de un portarretrato roto. Era una mujer joven, con ojos dulces y cabello oscuro. En sus brazos, un bebé de no más de 6 meses. Alma no dijo nada, pero Santiago notó la mirada. «Es mi esposa. Era», corrigió bajando la voz, «y nuestro hijo». La palabra «era» quedó suspendida en el aire, como una herida mal cerrada. «Lo siento», dijo Alma sincera. Él asintió, sin mirarla. Manejaron en silencio, con el rumor del motor como única compañía. El trayecto fue corto, pero lleno de pensamientos. Alma no dejaba de mirar a su hijo, que dormía con los labios entreabiertos. Pensaba en la mujer de la foto y en el niño que ya no estaba. Llegaron a una casa modesta, fuera de la ciudad. Nada de lujos, solo árboles, un pequeño jardín y una sensación de paz. Santiago bajó primero, abrió la puerta y esperó. «Aquí vivía mi madre. Murió hace 3 años. La casa sigue vacía, pero está limpia. Puede quedarse el tiempo que necesite». Alma lo miró, con lágrimas contenidas. Nadie, ni su propia familia, le había ofrecido tanto. «Gracias», susurró mientras entraba. «No sé cómo agradecerle». Santiago sonrió apenas, pero sus ojos seguían tristes. «No necesito agradecimientos. Solo cuide a su hijo y no le quite la esperanza. A veces, eso es todo lo que uno tiene». El bebé empezó a toser. No mucho, solo un sonido leve, como una piedrita en la garganta. Pero Alma lo notó de inmediato. «¿Estás bien, mi amor?», preguntó, llevándolo al pecho. Santiago se acercó, serio. «¿Siempre tose así?». «No, es la primera vez». Él miró su reloj, preocupado. «Hay un médico en el pueblo. Vamos». Alma lo siguió sin pensar. El corazón le latía rápido. No quería entrar en pánico, pero algo dentro de ella sabía que ese simple gesto podía ser una señal. Y al llegar a la clínica, el doctor dijo una palabra que Alma no pudo comprender de inmediato. El consultorio olía a alcohol y hierbabuena. Era pequeño, con un par de sillas antiguas y un retrato de la Virgen colgado en la pared. El doctor, un hombre mayor con voz tranquila, examinó al bebé con delicadeza. Alma lo observaba sin parpadear. Cada tos del pequeño era una punzada en su alma de madre primeriza. Santiago estaba de pie, en silencio, con los puños cerrados y la mandíbula tensa. Tras unos minutos, el médico se incorporó y habló con calma. «Es bronquiolitis. Está en etapa temprana. Con cuidados y medicación adecuada, mejorará». Alma respiró hondo, entre alivio y preocupación. ¿Va a estar bien? «Sí, pero necesita un lugar cálido, limpio, sin humedad y mucho reposo. Si no mejora en 48 horas, deberán llevarlo al hospital». Santiago se adelantó antes que ella pudiera preguntar nada. «Díganos qué necesita. Yo me encargo». El médico escribió en una receta varios medicamentos. Luego, mientras entregaba el papel, miró a Santiago con una expresión que no era de juicio, sino de reconocimiento. «Usted es del Valle Garza, ¿verdad?». «Lo fui.
respondió Santiago como si esa identidad ya no le perteneciera. Ahora solo intento hacer lo correcto. Al salir de la clínica, Alma sintió el peso del cansancio, pero también una chispa. No estaba sola, no del todo. Santiago la llevó de regreso a la casa. Fue por los medicamentos, compró una cobijita nueva y una estufa pequeña para calentar el cuarto. Esa noche, Alma le dio el remedio al bebé y se quedó junto a él, velando su respiración como si fuera un milagro dormido. Y mientras el niño comenzaba a mejorar, Santiago se sentó en el porche, solo, con el maletín gris sobre las piernas. Sacó una carta amarillenta. Era la letra de su esposa. Un adiós que nunca leyó. Hasta esa noche. Y al terminar de leerla, Santiago hizo algo que no había hecho en años. Se puso de rodillas y rezó. La madrugada era fría, pero dentro de la casa algo había cambiado. El llanto del bebé se había vuelto suave, como si ya supiera que estaba en un lugar seguro. Alma dormía con él en brazos, agotada pero en paz. Santiago seguía afuera, bajo el cielo estrellado, sosteniendo la carta entre las manos. Había leído cada palabra como si fueran las últimas caricias de una mujer que aún vivía en su memoria. Perdón por irme tan pronto, amor mío, pero no te encierres en tu tristeza. Cuando ya no sepas dónde encontrarme, busca en el amor que das a otros. Ahí estaré. Lloró, no con gritos, no con drama, con el silencio de los que se habían guardado el dolor por demasiado tiempo. Y allí, arrodillado, con la carta en el pecho, dijo en voz baja: Dios, si de verdad me escuchas, si todavía queda algo de mí que pueda servir, haz que esta madre y su hijo encuentren en mí algo bueno. Solo eso te pido. Dentro, Alma despertó, como si el corazón la hubiera llamado. Se levantó, cubrió al bebé y fue hasta la puerta. Allí lo vio, Santiago, solo, orando. No quiso interrumpir, pero sus ojos se humedecieron. No sabía qué pasado lo acompañaba, pero esa vulnerabilidad la tocó. A la mañana siguiente Santiago ya había preparado café. Le dejó un plato con pan y una nota en la mesa. Voy al pueblo. Dejo las llaves contigo. Confío en ti. Si necesitas quedarte más tiempo, esta casa también es tuya. Alma sostuvo el papel entre las manos. No recordaba la última vez que alguien había confiado en ella. Quizás nunca. Tomó a su hijo en brazos, miró el cielo y susurró: Gracias, Dios, por este extraño, por esta casa, por esta segunda oportunidad. Pero esa tarde, al barrer el cuarto de la abuela, Alma encontró algo oculto entre las tablas del piso. Un cuaderno antiguo, con una dedicatoria que llevaba su mismo nombre. Las tablas del suelo crujieron como si quisieran decir algo. Alma barrió con cuidado el cuarto que antes fue de una mujer llamada Milagros, la madre de Santiago. Y allí, entre una rendija escondida bajo la cama, encontró algo. Un cuaderno envuelto en una tela vieja, como si alguien lo hubiera guardado para otro tiempo. Lo sostuvo con las dos manos. Temblaba, no por miedo, sino por esa sensación rara que uno tiene cuando encuentra algo que no buscaba, pero que parecía estar esperándolo. Al abrirlo vio una caligrafía delicada, antigua, de esas que casi ya no se ven. En la primera página, una dedicatoria para la mujer que un día llegue a este cuarto con un niño en brazos y el alma rota. Si estás leyendo esto, es porque Dios te trajo hasta aquí. Alma se quedó sin aliento. Era como si esa abuela, que ya no estaba en este mundo, supiera que ella llegaría. Como si su dolor ya estuviera escrito en alguna parte del cielo. Pasó las páginas con cuidado. Eran oraciones, reflexiones, recetas de cocina con anotaciones como: si estás triste, haz este caldo con ajo y jengibre. El cuerpo se cura cuando el alma se siente cuidada. Y también frases que tocaban hondo. Cuando el mundo te rechace, recuerda que hubo uno que también fue rechazado y aún así no dejó de amar. Alma leyó por horas. No entendía cómo, pero ese cuaderno le hablaba. Era como una madre ausente que, por fin, la abrazaba. Cuando Santiago regresó del pueblo, la encontró en el porche, con el cuaderno en las piernas y el bebé dormido sobre su pecho. Ella lo miró con los ojos brillando de gratitud. ¿Quién era su madre? Santiago se sentó a su lado. Tardó en responder. Una mujer sencilla, pero llena de fe. Ayudaba a todos, aunque tuviera poco. Yo no la entendía de joven,
Me parecía que perdía el tiempo con gente rota. Ahora entiendo que ella los veía como Dios los ve. Alma apretó el cuaderno contra su pecho. Ella me vio a mí, antes de conocerme. Santiago la miró, en silencio. Pero en su mirada ya no había solo tristeza. Había asombro, como si empezara a creer que algo más grande los había reunido. Y esa noche, mientras preparaban una sopa juntos, el bebé dejó de toser y pronunció por primera vez un sonido que parecía un nombre. La sopa burbujeaba en la olla, perfumando la casa con olor a hogar. Alma pelaba zanahorias mientras Santiago revolvía el caldo como le había enseñado su madre. Siempre en círculos lentos, como si acariciaras el agua. Recordaba a él, sonriendo apenas. El bebé, sentado en una mantita junto a la estufa, jugaba con una cucharita de madera. De pronto soltó un balbuceo. Un sonido chiquito pero claro. Ta, ta, dijo. Alma se volteó de inmediato. ¿Qué dijiste, mi amor? El niño volvió a decirlo. Ta, ta. Santiago dejó la cuchara, congelado. Alma lo miró. ¿Escuchó lo mismo que yo? Sí, respondió él con la voz quebrada. No era mamá. No era un sonido cualquiera. Era ta, ta, como si esa pequeña boca, sin saberlo, hubiera querido decirle papá. El silencio llenó la cocina. Santiago se acercó despacio. Se agachó frente al bebé. ¿Me estás hablando a mí, pequeño? El niño sonrió. Levantó los bracitos, queriendo ser alzado. Y Santiago lo tomó, temblando. No por miedo, sino por algo que nunca creyó volver a sentir. Vínculo. No soy tu padre, pero te juro que no te dejaré, susurró, con los ojos húmedos. Alma los miró, y sintió que el aire se llenaba de algo sagrado. Ese hombre, que había perdido a su hijo, estaba volviendo a Salamar. Y ese niño, que nació sin apellido, estaba sanando un corazón roto. Después de cenar, Santiago le mostró algo a Alma. Una caja de madera que había guardado desde el funeral de su esposa. Dentro había cartas, fotos y un sobre sin abrir. Nunca pude leer esta, dijo. Era de ella, pero me dolía demasiado. Quizás hoy... Ya estoy listo. Alma lo acompañó en silencio. Santiago abrió el sobre, y al leer la primera línea, soltó un suspiro que venía del alma. Amor mío, si alguna vez encuentras a alguien perdido, ayúdalo, porque tal vez, ayudándolo, te salves tú también. Y esa frase fue como una llave que abrió una puerta que llevaba años cerrada. El amanecer entró tibio por la ventana, y la casa ya no era solo refugio, era hogar. Alma preparó el desayuno con lo poco que había, huevos con tomate y pan recalentado. Pero el aroma se sentía a banquete, porque lo cocinaba con esperanza. Santiago entró a la cocina con el bebé en brazos y una sonrisa distinta. No forzada, no triste, una sonrisa suave, como quien empieza a perdonarse. Dormimos bien, dijo, dejando al niño en su sillita. Gracias por leer esa carta conmigo anoche, respondió Alma. Su esposa tenía un corazón sabio. Santiago asintió. Y yo lo desperdicié muchos años. Hubo un silencio que no fue incómodo. Fue de esos silencios que acarician. Pero entonces, Alma bajó la mirada y con voz temblorosa dijo: «Tengo que irme». Santiago dejó de masticar. «¿Qué? No puedo quedarme para siempre. No es justo. Esta casa era de su madre. Yo solo vine de paso». Santiago se levantó, sin enojo, pero con algo en la mirada, como miedo de volver a quedarse solo. «Tú no viniste de paso. Tú viniste», como una respuesta. Alma negó con la cabeza, conteniendo las lágrimas. «Me han enseñado a no confiar, a irme antes de que me echen. Y usted ha sido bueno. Demasiado bueno. No quiero que esto se vuelva dependencia». Santiago se acercó. No la tocó, no la retuvo. Solo habló con voz firme y tierna. Quedarse no siempre es debilidad. A veces es valor. Y si decides irte, lo entenderé. Pero no porque no perteneces aquí. Porque sí perteneces, Alma. Ella respiró hondo. Miró a su hijo. Lo vio saludable, con los cachetes sonrosados, respirando tranquilo. Recordó el motel, las noches frías, las puertas cerradas. Y algo en su pecho le dijo que quedarse también era una forma de amor. «Me quedaré esta semana», dijo finalmente, «solo para organizar mis cosas. Luego, Dios dirá». Santiago no insistió, solo asintió. «Dios dirá», repitió. «Pero a veces, él ya lo está diciendo. Y somos nosotros los que no queremos escuchar». Esa noche, mientras Alma escribía en el cuaderno de la abuela Milagros,
Una camioneta se estacionó frente a la casa, y de ella bajó una mujer, con una expresión que Alma jamás imaginó volver a ver. La mujer bajó con pasos decididos. Tenía el rostro curtido por los años, y los ojos como los de Alma, o al menos como solían ser. Era Marina, la madre de Alma. Vestía ropa sencilla, con manchas de viaje. Llevaba un bolso al hombro y el corazón lleno de dudas. Alma la vio desde la ventana y se quedó helada. «No puede ser», susurró, como si no supiera si correr o esconderse. Santiago salió al porche. La saludó con cortesía. «Buenas noches, señora. ¿Puedo ayudarla?» «Busco a mi hija. Me dijeron en el mercado que estaba aquí, con un bebé». Alma salió lentamente. «Mamá». Marina la miró. No con ternura, no aún, pero tampoco con rechazo, con una mezcla de nostalgia, orgullo contenido y mucha culpa. «Así que era cierto», dijo con la voz quebrada. «Pariste. Y sola». Alma tragó saliva. «Me echaste. No me diste otra opción. Tenía miedo», respondió Marina. «Miedo de que arruinaras tu vida, como la arruiné yo. Pero me equivoqué. Tú no la arruinaste. Tú la reconstruiste desde el polvo». Hubo un silencio largo. «¿Por qué viniste ahora?», preguntó Alma. Marina bajó la mirada. «Porque una vecina me mostró una foto tuya con el niño, y vi en sus ojos algo que yo nunca tuve el valor de ver. Vi una madre. Vi amor. Y porque soñé con tu abuela Milagros. Me dijo que viniera». Santiago observaba todo desde atrás. No dijo nada, solo dejó espacio. Alma respiró hondo. «¿Y qué quieres, mamá?». Marina se acercó un paso. No la tocó, no la forzó, solo dijo con voz frágil: «Quiero conocer a mi nieto y pedirte perdón. Sé que no tengo derecho, pero si aún queda un rincón de tu corazón para mí». Alma cerró los ojos. Su pecho subía y bajaba, como si cargara 1000 emociones, y entonces, con el bebé en brazos, se acercó lentamente y le tendió al niño. «Se llama Elías, y él me salvó». Marina acarició su manita. Lloraba. No gritaba. Lloraba como se llora cuando una hija vuelve a ser hija y una madre vuelve a aprender a amar. Esa noche, 3 generaciones compartieron una misma mesa. Y antes de dormir, Alma encontró un sobre en la almohada. Uno que no estaba allí por la mañana. La casa dormía. Santiago en su cuarto, Marina en el sofá y Alma en la habitación que ahora olía a leche tibia y esperanza. Elías dormía con una expresión serena, como si supiera que el mundo, por fin, se estaba volviendo un lugar seguro. Pero Alma no podía cerrar los ojos. Había demasiadas emociones entre el pecho y la garganta. El regreso inesperado de su madre, la paz de ver a su hijo sano y la presencia de Santiago, ese hombre que parecía endurecido por la vida, pero que había elegido amar de nuevo. Se sentó en la cama para tomar aire y fue entonces cuando vio el sobre. Estaba sobre la almohada, sin nombre, sin marca, blanco, como un susurro que no quería perturbar. Lo tomó con las manos temblorosas. Lo abrió. Dentro había una hoja doblada con delicadeza. «Alma, no sé si Dios me trajo a ti o te trajo a ti para mí. Solo sé que desde que entraste a esta casa, la tristeza ya no sabe dónde sentarse. Es extraño decir esto, pero cuidar de Elías me ha recordado lo que es respirar sin peso y verte luchar, amar, proteger. Me enseñó más que todos los libros que llenan mi oficina. Estoy roto, sí, pero si alguna vez quisieras quedarte, yo aprendería a remendar mis pedazos con los tuyos». No firmaba con nombre, pero no hacía falta. El alma de Santiago hablaba en cada línea. Alma sostuvo la carta junto a su pecho. No lloró, no sonrió, solo cerró los ojos, y por primera vez en años se sintió elegida. Pero en ese mismo instante escuchó un ruido seco, una puerta que se abría con fuerza. Corrió al pasillo y encontró a su madre, Marina, temblando frente a la puerta de entrada. «¿Qué pasa?», preguntó Alma. «Ese hombre, el padre de Elías, está aquí». Y en la penumbra de la noche, un rostro del pasado regresaba a tocar una historia que ya no le pertenecía. El rostro era el mismo, los mismos ojos, la misma barbilla torcida, pero ya no tenía el mismo efecto. Era Cristóbal, el chico que había prometido quedarse, el que dijo «te amo» y luego no volvió más. Ahora estaba ahí, con una chamarra rota, los ojos rojos y la voz quebrada. «Alma»,
Vine a ver a mi hijo. El corazón de Alma se detuvo por un segundo. No de amor, no de odio, de memoria. ¿Después de todo este tiempo? Susurró. Me fui porque tenía miedo, respondió Cristóbal. Y porque mi padre me obligó. Me sacó del país, me quitó el teléfono, me amenazó con dejarme sin nada. Y tú lo permitiste, dijo ella, firme. Cristóbal bajó la mirada. Me costó años juntar el valor y volver, pero aquí estoy. ¿Y ahora qué esperas? ¿Que lo abrace? ¿Que te diga papá? Él ni siquiera sabe que existes. Marina observaba desde la sombra. No dijo una palabra. Santiago apareció, también en silencio, y se quedó junto a Alma. No como quien protege, sino como quien sostiene. Cristóbal vio al bebé. Quiso acercarse, pero Alma se lo impidió con un gesto. No, no hasta que él sea lo suficientemente grande para entender. No hasta que te ganes el derecho. ¿Y tú quién eres para decidir eso?, espetó Cristóbal mirando a Santiago. Soy quien estuvo cuando tú no, quien limpió su fiebre, quien escuchó su primera palabra, quien se quedó, dijo Santiago sin levantar la voz. Cristóbal apretó los puños, pero no tenía fuerza moral. Solo quiero una oportunidad. Las oportunidades, respondió Alma, no se piden con palabras, se siembran con presencia. Vete. Cristóbal dio un paso atrás, luego otro, y al llegar al umbral, volteó una última vez. Lo siento, por ti y por lo que me perdí. Se fue. Y cuando el silencio volvió a abrazar la casa, Santiago tomó la mano de Alma, sin prisa. Ella no la soltó. Y mientras la noche los envolvía, Elías balbuceó otra vez. Esta vez, dijo, ma, con una ternura que quebró a todos. El árbol estaba allí desde antes que Santiago naciera. Un olivo grande, de ramas abiertas, justo al fondo del jardín. Su madre, Milagros, solía decir, si un día necesitas claridad, si el alma se nubla, si la vida duele, ve al olivo. Y reza. Aquella mañana, Alma se despertó con el pecho liviano. Elías reía en la manta, sano, juguetón. Y Marina, su madre, estaba en la cocina, cantando bajito una canción de cuna que Alma no escuchaba desde niña. Santiago la esperó en el porche con 2 tazas de café caliente. ¿Dormiste?, preguntó. Como no dormía desde que era niña. Hablaron poco, solo se miraron. Ya no hacía falta explicar lo que habían vivido, pero entonces Santiago la guió con la mirada. Ven, quiero mostrarte algo. Caminaron por el pasto húmedo hasta el olivo. Debajo, una banquita de hierro y una caja de madera envuelta en una tela bordada. Mi madre la dejó aquí antes de morir, explicó él. Me pidió que la abriera cuando volviera a sentir que el amor era posible. Alma se arrodilló con él. Santiago desató el nudo. Abrió la caja. Dentro había un rosario antiguo, una vela sin encender y una carta. La leyó en voz alta, despacio, con voz que temblaba. Mi hijo, si estás leyendo esto, es porque el dolor no ganó, porque abriste tu corazón a lo inesperado, porque entendiste que el amor no siempre llega con fuego, a veces llega como pan caliente, como un bebé que te dice, tata, como una mujer que parece frágil, pero te devuelve a la vida. No la dejes ir, y si puedes, hazle una promesa aquí, bajo este olivo, que nunca más se sentirá sola. Alma lloró en silencio. Santiago también. Se tomaron de las manos, y sin ceremonia, sin testigos, hicieron su promesa. Te cuidaré, Alma, a ti y a Elías, no como quien paga una deuda, sino como quien agradece el milagro. Ella asintió. Y yo te cuidaré a ti, no como quien teme quedarse sola, sino como quien ha encontrado hogar. Se abrazaron bajo el olivo, y al volver a la casa, Marina los esperaba con algo que nadie esperaba. Una hoja doblada, con la firma de un notario. Marina puso la hoja sobre la mesa con manos temblorosas. No sé si esto es correcto, pero sentí que debía hacerlo. Era un documento legal, una solicitud de registro. Elías, con un nuevo apellido. No el del padre ausente, ni el de la vergüenza, sino el de quien se quedó. Del Valle. Alma la miró sin entender. ¿Usted hizo esto? Marina asintió. Hablé con una abogada. Me dijo que, con tu consentimiento y el deseo formal de Santiago, se puede tramitar. No para borrar el pasado, sino para honrar el presente. Santiago no habló de inmediato. Se acercó a Elías, lo alzó en brazos y lo miró a los ojos. No sé si seré el mejor,
pero quiero ser quien te enseñe a caminar, a leer, a no rendirte. Quiero que lleves mi nombre, no por obligación, sino porque ya llevas mi corazón. Alma lloró, Marina también, y entre lágrimas, risas y silencio agradecido, firmaron el papel, no como quien cierra un trámite, sino como quien abre una familia. Esa noche, encendieron la vela del olivo, y con el rosario de milagros en medio de la mesa, rezaron los tres. «Gracias, Dios», dijo Alma, «por no dejarme sola, por haberme dado esta segunda cuna». Santiago la miró. No terminaron juntos como en los cuentos, pero sí bajo el mismo techo, completó Alma, con un bebé dormido y una promesa de nunca más estar solos. Y cuando todo parecía calmo, Elías, desde su cuna, pronunció algo tan claro, tan nítido, que los tres contuvieron el aliento. «Luz». Al principio pensaron que habían escuchado mal, que era solo un balbuceo, una coincidencia. Pero no. Desde su cunita tejida a mano, envuelto en su mantita azul, Elías pronunció la palabra con esa claridad que solo tienen los niños cuando ven lo que los adultos ya han olvidado. «Luz». Alma sintió que el corazón se le detenía. Marina dejó caer el rosario. Santiago simplemente cerró los ojos y sonrió. No había luz encendida. Nadie en la casa se llamaba así, pero todos entendieron. La luz no era una persona, era presencia. Era el nombre de aquello que, sin nombre, los había sostenido en la noche más oscura. Era la señal. Elías no conocía a la abuela Milagros, ni había leído su cuaderno. No sabía que bajo el olivo se habían prometido amor, ni que su madre había sido rechazada, echada a la calle. No recordaba el motel, ni el hambre, ni el frío, pero sí reconocía la paz. Y en ese momento, con una sola palabra, él confirmó lo que todos ya sentían. El hogar había sido restaurado. Pasaron los días con la suavidad de lo sagrado. Santiago plantó flores junto a la entrada. Marina comenzó a tejer de nuevo. Y Alma empezó a escribir. No solo en el cuaderno de milagros, también en hojas sueltas que colgaba en la pared. Palabras de aliento. Frases para quienes entraran tristes, pequeños recordatorios de que el dolor no es el final. Una madre rechazada no es una madre rota, es una madre naciente. El bebé que llegó sin nombre, hoy nos dio identidad. El milagro no llegó en alas, vino envuelto en una mantita con olor a leche. Con el tiempo, empezaron a llegar personas, vecinas, mujeres del pueblo. Alguien había contado que en esa casa vivía una madre joven, que abría la puerta sin juicio y con té caliente. Y entonces sucedió algo hermoso. La casa de milagros volvió a ser lo que siempre fue, un refugio. Un día de lluvia, una muchacha llamó a la puerta. Tenía los ojos hinchados, las manos frías y una barriga de 6 meses. ¿Aquí ayudan?, preguntó con voz bajita. Alma la miró a los ojos, le tomó la mano, la hizo pasar. «Aquí no ayudamos, aquí cuidamos». La muchacha lloró en sus brazos, como Alma había llorado una vez en los de nadie. Y Elías, que jugaba con bloques de madera en el suelo, se acercó y le ofreció una galleta. «Para ti», dijo con una sonrisa que parecía heredada del cielo. No hubo boda, no hubo papeles firmados por amor, no hubo promesas de «para siempre», pero sí hubo un hogar. Santiago dormía cada noche con la puerta entreabierta, por si Elías lloraba. Alma escribía junto a la ventana, con su taza de té y su nueva paz. Marina cocinaba pan de elote cada domingo y bendecía la mesa con lágrimas silenciosas. El bebé que nadie quiso cargar ahora dormía en un cuarto lleno de luz, y cada que alguien preguntaba cómo se llamaba, él respondía, con la voz firme de quien ya sabe quién es: «Soy Elías del Valle, pero mi mamá dice que antes fui su milagro». No terminaron juntos como en los cuentos, pero sí bajo el mismo techo, con un bebé dormido y una promesa de nunca más estar solos. Y cuando la luna se asomaba al cielo, Alma encendía una velita junto al olivo, murmuraba una oración sin palabras y agradecía, no por el final, sino por todo lo que nació del abandono. Porque a veces, mi cielo, Dios no manda milagros con alas, los manda en pañales. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario, mi cielo. Comparte esta historia con quien necesita creer de nuevo, porque nunca es tarde para volver a nacer, nunca es tarde para encontrar luz.